Bueno, pues básicamente lo primero que tenemos que hacer es encontrar las resistencias equivalentes. Básicamente como el primero de los circuitos es un circuito en serie, a la hora de hallar las resistencias equivalentes simplemente se suman todas las resistencias. Entonces sería resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Eso nos daría el valor de la resistencia equivalente. Ahora, vamos a calcular cada uno de los voltajes. Para eso lo que utilizaríamos sería pues la fórmula del voltaje, la cual ya se nos había dado en el punto, que va a ser igual a voltaje 1, va a ser el voltaje de la fuente, que es 3 voltios, multiplicado por la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente, que sería lo mismo que las 5 resistencias sumadas. Así se continúa con los otros 5 voltajes para poder conseguir todos los voltajes. A la hora de sumar los 5 voltajes nos va a dar el mismo valor que sería el voltaje de la fuente. Luego con la ley de Ohm vamos a corroborar y además vamos a encontrar la corriente total. Entonces podemos sacar, según la ley de Ohm, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia y esto nos va a dar una corriente total de 3,15 amperes. El voltaje va a ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia y esto nos va a dar igual a 3 voltios, que es el valor que ya teníamos, así que sí sabemos que todo está bien. Para el circuito mixto lo que vamos a hacer es primero tratar de llevar las resistencias a que quede un solo tipo de circuito, es decir, pasarlo de mixto a en serie. Entonces lo que hacemos es sumar las 3 resistencias en paralelo para crear una resistencia llamada resistencia 1, 2, 3. Y estos valores, al ser dos en serie, simplemente se suman normalmente. Ahora con esto conseguimos la resistencia equivalente. Y ya ahora que ya tenemos la resistencia equivalente, podemos ya más adelante calcular lo que sería conjunto, bueno, gracias a la ley de Ohm, lo que sería la corriente total y todo eso. Y empezaríamos a calcular la corriente de cada uno y eso se sacaría también con la fórmula que ya se nos dio. Aún así, más adelante si nos pide calcularlo teniendo en cuenta otros factores y para eso establecemos una unión o más bien una función teniendo en cuenta los valores de que un cuarto del voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje 1. Gracias a eso lo que podemos hacer es crear una nueva ecuación con la cual vamos a encontrar pues nuevos valores para los voltajes. Al aplicar el concepto de divisor de corriente en el circuito de la figura 14, que es un circuito mixto, hemos asignado valores entre 100 y 330, de tal forma que, como lo decía mi compañero, la resistencia 1 sea la cuarta parte de la corriente total. Para ello lo hacemos con la ecuación que se nos da en la guía. Tomamos las 3 resistencias de 120, 150 y 250 y efectuamos la ecuación. Pero primero tenemos que hallar la corriente total. Esta nos da un valor de 0,0019 o 19 miliamperios. Entonces comenzamos a hacer los cálculos y para la corriente 1 nos da 8,3 miliamperios. Para la I2 es 6,6 miliamperios y para I3 es 4 miliamperios. Al sumar las 3 corrientes, las 3 I, nos da un total de 18,9 miliamperios. Esto pues es un dato con un 0,01% de error a la corriente total y esto nos daría que las 3 corrientes sumadas de las 3i es igual a la corriente total. Y proseguimos con la simulación en físico. En el circuito en serie se realizaron dos simulaciones, la primera en Proteus y la segunda en montaje real, ambas con 5 resistencias aproximadas entre valores de 100 a 330 ohmios. En la primera resistencia se obtuvo un voltaje de 32 volts, en la segunda un voltaje de 38 volts, en la tercera un voltaje de 0,47 volts, en la cuarta un voltaje de 0,79 volts y finalmente la quinta con un voltaje de 1,04 volts. Comparado con los cálculos, tuvieron resultados iguales o muy aproximados. La resistencia total del circuito fue de 950 ohmios y una corriente total de 3,15 amperios. En el circuito mixto igualmente realizamos dos montajes, el primero en Proteus y el segundo en montaje real.
Se contó con 4 resistencias en las dos, aproximadas entre valores de 100 a 330 ohmios. En la resistencia número 1 se obtuvo un valor en el amperímetro de 8,63 miliamperios. En la resistencia número 2 un valor de 6,90 miliamperios y finalmente la resistencia número 3 con un valor de 4,14 miliamperios. La resistencia total en el circuito fue de 152,63 ohmios, un voltaje de 2,99 aproximado a 3 volts y por último una corriente total de 19,69 amperios.